Si el pasado te enseñó a sobrevivir, ahora es tiempo de aprender a vivir. Carolina, la mujer de hoy, te da la bienvenida hacia una vida mejor. Y quiero darle la bienvenida oficialmente a nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Logoterapia, Wendy de Zavala, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema resurgir de los escombros del desaliento. Wendy, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes, Carolina, gracias porque siempre soy muy apapachada cuando ingresamos a este espacio y de verdad mi gratitud y todo mi cariño para ustedes. Gracias, Wendy, y que por cierto aprovecho de una vez porque de ahí yo entro en trance cuando empiezo a entrevistar. Quiero recordar que tiene contenido Wendy, que ya lo pueden empezar a solicitar a Judith al 5511-9890 o descargarlo directamente en el Facebook de Carolina, la mujer de hoy, en forma de link. Ahora sí, Wendy, empezamos. Mira qué tema más bonito, este del resurgir de los escombros del desaliento, porque es algo en lo que caemos a veces con mucha frecuencia, a veces eventualmente, pero si no estamos sostenidos fuertes, nuestro espíritu es algo que se puede quedar ahí conectado a nosotros por mucho tiempo. Así es, Carolina, y sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, de alguna manera el tiempo se ha extendido con todas las situaciones que estamos viviendo, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, y definitivamente es como esa semillita que puede caer en un terreno y abonar justamente este estado de ánimo y caer en el desaliento, ¿no? Ante tantas pérdidas, tantas situaciones que se van dando constantemente, no solo en este tiempo, sino en la vida, podemos caer en esto del desaliento. Y es importante hablarlo y dar este espacio para poder dar algunas herramientas para que podamos superarlos y salir de esos escombros del desaliento y que no sea algo que se quede en cada uno de nosotros. A mí se me ocurre, espérame Wendy, perdona que te interrumpa, me gustaría preguntarte ahorita que para que prosigas tú con lo del contenido que ibas a decir, es si nos puedes conversar primero de los ingredientes, vamos a decir, o los factores con los que se llega al desaliento. Pues sí, soy toda oídos. Bueno, es importante que tomemos en cuenta que el desaliento o el desánimo, ¿verdad?, que son sinónimos, es según lo describe la Real Academia Española, es el decaimiento del ánimo y el decaimiento de las fuerzas, ¿sí? Esto es una condición que nos puede suceder a cualquiera de nosotros, los seres humanos. Y hay ciertos aspectos que tenemos que tomar en cuenta para que nosotros aprendamos cómo es que se va modulando en nosotros, ¿verdad?, este estado de ánimo. Uno de los factores que debemos tomar en cuenta es la genética, ¿verdad? Recordémonos que nosotros tenemos esa parte biológica donde podemos heredar ciertas condiciones que nos pueden predisponer, digámoslo así, para que nosotros podamos tener este desánimo. Una cosa importante cuando hablamos de los factores genéticos o bioquímicos es, por ejemplo, los cambios hormonales. Esto tenemos que poner mucho cuidado porque muchas veces no nos evaluamos constantemente, sobre todo en el caso de las mujeres. Tenemos tantos cambios a causa de los periodos que nosotros vamos teniendo hormonales, y hay cierta edad también en donde es importante hacer ciertas evaluaciones para que nosotros veamos cómo está ese nivel hormonal en cada una de nosotras. Eso es una parte importante. Muchas veces llegan al consultorio y las cosas que primero tenemos que hacer es descartar la parte física, ¿verdad? ¿Cómo están esos niveles, verdad? Esa es una. La otra es cómo está nuestra salud física. Esa es una parte importante porque también recordemos que si tenemos alguna dolencia física, eso puede cambiar nuestro estado de ánimo porque nos hace más sensibles, nos vuelve más vulnerables en cuanto a la percepción de las situaciones externas. Una de las cosas que es la que vamos a enfocarnos hoy, que nos puede provocar estas situaciones de desánimo, son esas situaciones externas, esos acontecimientos que van llegando a nuestra vida y que nos mueven
muchas situaciones. En este caso, la vida nos ha cambiado, ¿verdad? Y ha generado ciertas situaciones y movimientos, no solo físicos, sino también emocionales, que nos pueden llevar a estos cambios de estado de ánimo. Y la otra es, tenemos que saber evaluar cuál ha sido nuestra actitud durante nuestra vida cada vez que se presentan situaciones que requieren ser afrontadas. Ese es un punto muy importante que muchas veces no tendemos a evaluarnos nosotros mismos, sino que más bien miramos todo lo externo, pero no meditamos en eso que nosotros tenemos como un modo operativo interno cuando vienen las adversidades. Muchas personas tienden a decaerse, a quedarse solo en su espacio, yo le llamo su lado oscuro, ¿verdad? Para meditar ahí y estar como ahogándose en ese movimiento que no nos lleva a ningún lugar. Esas son las razones por las cuales nos pueden a nosotros provocar el desaliento. Ok, imagínate todas las variables, repito, la genética, o sea, se pueden heredar ese sistema de condiciones, de formas de reaccionar, y también revisar que va a depender mucho, obviamente, no es lo mismo estar 100% sano que estar con alguna afección, ante todo si se considera algo muy grave o con peligro de muerte, que va a ponernos más vulnerables ante las situaciones que se están presentando en ese momento. Y es más, déjate tú que con el presente, somos tan pilas para ser fatalistas que nos vamos hacia el futuro, a ver, Dios santo, ¿y ahora qué me va a pasar? ¿Y si yo de plano me muero? ¿Y si no salgo? ¿Y si qué? O sea, tenemos exageración de práctica en ese espacio. Entonces, y el tercero, dijiste que es importante saber evaluar nuestra actitud del pasado, cómo hemos nosotros reaccionado ante los conflictos y las adversidades. Eso nos da una pausa de por qué hoy estamos en caos o de por qué hoy hacemos procesos y salimos. Así es. Okay. Y sobre todo medir el tiempo, ¿verdad?, en el que quedamos nosotros atorados, porque por supuesto que es válido que en un primer impacto el ánimo caiga, porque estás como procesando lo que está sucediendo. Y eso está bien, es normal, pero es importante medir el tiempo, porque si esto va avanzando y se va empoderando y tú vas decayendo, es importante tomar acciones para decidir y elegir qué quiero hacer con esto que me está sucediendo. Y sobre todo para salir de estos escombros del desaliento. Quiero sobrellevarlo y tenerlo sobre mis hombros y elegir el cartelito que lo hemos hablado en otros programas de víctima y ahí voy, o realmente voy a tomar la decisión de superar esta situación que estamos viviendo o que llegó a mi vida y que necesito afrontar. Esa es una de las cosas importantes. Ojo, porque cuando estamos en estos escombros, el desaliento puede ser una trampa a causa de los pensamientos que nosotros podamos tener en medio de eso, para autocompadecernos, ¿sí?, para conmiserarnos y vuelvo a repetir, victimizarnos dentro de este espacio. Y sobre todo, uno de los puntos importantes que nosotros trabajamos en logoterapia es la evasión de la responsabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros despertamos o desplegamos esa parte no ética nuestra, donde está esa libertad de elegir y asumir nuestra responsabilidad, puede ser la herramienta que estemos necesitando para resurgir en medio de esta situación que puedo estar viviendo, esto que puedo estar sintiendo y que estoy proyectando con este estado de ánimo que es el desaliento. Sí. Un punto importante que a mí me gusta tocar es que cuando nosotros caemos en estas conductas, y esto me gustaría que puedan escribirlo en algún lugar y lo tengan presente, cuando nosotros caemos constantemente en esto, lo que estamos haciendo nosotros es asfixiando lo sano de nuestra vida. Y esa es una parte importante, porque a veces uno dice, es que los problemas me ahogan, es que toda esta situación yo siento que no voy a poder. Y muchas veces nosotros somos nuestro propio enemigo, Carolina. En medio de esos pensamientos que estamos teniendo, en esas actitudes de no voy a poder, seguramente no lo merezco,
¿cuándo va a terminar esto? Este tipo de cosas lo que son es como una soga que nosotros nos vamos poniendo y nos va asfixiando esta manera de enfrentar o quedarnos en medio de estas situaciones que estamos viviendo. Y dentro de la definición que platicamos al inicio es la pérdida de las fuerzas. Ojo, porque muchas de estas condiciones está dentro de nosotros poder solucionarla. Y esa es una parte importante. Por supuesto, también quiero aclarar que cuando esto se vuelve una constante y usted ya ha intentado hacer muchas de las cosas o recomendaciones que nosotros podemos dar o vamos a dar durante el programa, es importante que se consulte con un médico. ¿Por qué? Porque hay procesos químicos que ayudan a poder nivelar dentro de la parte bioquímica del cuerpo del ser humano para poder enfrentar y regular esa parte. En algunos casos es necesario. Y digo en algunos casos porque creo, Carolina, lo hemos hablado en otros programas, estamos en la tendencia en donde todo se soluciona con una píldora. Y eso de alguna manera nos lleva a evadir muchas cosas que nosotros podemos enfrentar sin ellas y que nos haría gastar menos y además enfrentar de una forma responsable las situaciones en las que nosotros muchas veces nos hemos metido o hemos caído para poder salir adelante. Dime. Yo creo que esto que acabas de decir es vital para descartar que no sea algo físico, ¿verdad? Lo del revisen cómo están tus hormonas, tus neurotransmisores, porque a veces con esa pastilla que te usa por cierto tiempo nada más y bajo supervisión y idealmente acompañado de terapia, pues para que ya me quitaron la pastilla, volví a caer en eso. No, y no me voy a quedar dependiente de la pastilla todo el tiempo. No, o sea, no es para eso. Pero sí hay personas que se desajustan químicamente y entonces sí necesitan ese refuerzo. Otra cosa, creo yo, Wendy, es que cuando de verdad aprendemos a hacer observaciones adentro con la idea de querer ser responsables en nuestra vida, vamos a dejar sí o sí de creer que afuera está el cambio, que alguien más tiene que hacer algo, porque yo tengo la parte de cómo estoy interpretando y reaccionando. Uh-huh. Pero también hay situaciones en las que la parte de afuera tiene que cooperar, porque si no, no hay sinergia, ¿verdad? Entonces, creo yo que es la suma de un montón de cosas que uno tiene que poner sobre la mesa, pero que vale la pena ponerlas porque creo que atrás del decaimiento o el desánimo hay mucho terrorismo de miedo, terrorismo de enojo, terrorismo de tristeza, que todos lo manejamos. Yo puedo dar fe de eso, y tuve yo un proceso de esos, donde hasta que no se habla, Wendy, porque se habla en una primera vez, no se resuelve, entonces se siente la carga, y al tener la carga, no crees poder soportar mucho tiempo eso. A mí eso de ser estoica, o yo por mis pistolas, o yo Wonder Woman, no, a mí esas charadas ya no. Entonces platico yo con uno de mis hijos con los otros hijos, entonces lo que hacen es pedir oración, se ponen en oración ellos con nosotros, y luego uno de ellos me escribe un mensaje súper amoroso, que mira, terminé de ver el mensaje y ¡uah! O sea, la sobredosis obviamente de mis hijos puestos en oración por su papá y por mí y por Elsa, y llovía, de verdad, Wendy, llovía sobre mí tanto deseo de ya no más, o sea, es decir, basta. Entonces Álvaro me ve así de descompuesta, nos sentamos a platicar y obtengo finalmente la colaboración de él, lo cual cuando me mira Elsa me dice, sus ojos le cambiaron. Usted tiene ya definitivamente otra mirada, pero porque ya está integrado, Wendy, porque ya hay soluciones a la vista. Y si no, yo sí puedo, pues cuando te digo aquí el terrorismo, que te lo menciono y me señalo aquí atrás, es miedo, enojo, tristeza. Y es una trenza esa charada, claro. Esos 3 hilos. Entonces, después de mi catarsis, queda esa sensación de bienestar, de reconexión, de paz, porque digo yo,
me estaba haciendo cargo de lo que yo podía hacerme cargo, porque no puedo invadir, no puedo forzar, no puedo agarrar a palazos, pero sí me puedo hacer cargo de lo mío. Pero llega un momento en que te abrumas, Wendy, te sobrecargas. Entonces, cuando esa sensación, el saberme tan amada, el saberme sostenida, el saberme apoyada ahora, comprendida, te digo, mira, o sea, como el conejo rosado de las baterías, ¿verdad? Que ya tengo como pila para continuar, ¿verdad? Entonces recupero mi mood y todo, pero sí es tan cierto todo eso que tú estás diciendo, ante todo cuando lo acabo de vivir, te digo, hace una hora, una cosa así. Yo dije, no sé si todavía se me notan mis ojitos, pero lloré con tal intensidad, vacié con tanta fuerza que ya, asunto resuelto, gracias al cielo. La verdad que sí. Es una de las hermosas maneras. Me encanta cómo Dios, Carolina, nos permite en diversos programas tener algunas vivencias como que empatan en esta situación que nosotros estamos planteando y que queremos llevar hoy, porque sabes que me agrada mucho que hayas compartido y te lo agradezco, porque en ese reconocimiento del yo frágil es parte de lo que nosotros necesitamos en medio de estos escombros del desaliento. Y recordaba mientras hablabas una frase que acabo de estar leyendo de Boris Cyrulnik, que es el padre de la resiliencia, que dice: cuando el yo es frágil, el nosotros es la prótesis. Y fue justamente eso lo que experimentaste, ¿no? Mostraste tu vulnerabilidad, te acercaste a las personas que están cercanas a ti, que te aman, y ellos en este momento fueron el sostén de poder sujetarte y decirte: seguimos de pie, estamos nosotros acá contigo y vamos para adelante. Sí, es una de las maneras hermosas de enfrentar estos escombros del desaliento. Es más, ahorita en lo que estoy en la entrevista contigo, güey, te tengo aquí en el teléfono horizontal en el Zoom, están entrando los mensajes de WhatsApp de mis hijos porque les compartí un mensaje. Les mandé una nota de gratitud donde les decía que me sentía inmensamente sostenida por el amor de ellos y que lo valoraba mucho y que había hecho efecto su oración y que había llegado la luz a mí y a su papá para nosotros poder hacer este proceso. Y ahí están, sigo recibiendo, como son 5 hijos, ¿verdad? Me van entrando de uno en uno los mensajes de ellos donde celebran que todo está para bien, que yo me sienta mejor, que yo sepa que no estoy sola, que no tengo que cargar yo las cosas solas, que siempre están ahí ellos para compartir conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué te puedo decir? Sí, diría mi marido, tú sos un libro abierto, Carolina, te la pasas contando todo en la radio, pero ¿y qué querés? Le digo yo, si Dios me está usando como testimonio. Exacto, y por eso es que me sorprende esta situación, porque va justo tan en vida con esto que estamos hablando, Carolina, y además nos hace empatizar con los radioescuchas y hacerles saber que aquí hay 2 humanas compartiendo estas experiencias de vida como una manera de extender la mano y decirles: salgamos de esta, ¿verdad? Todo está bien, sí. Estamos en sintonía y ese creo es un gesto muy amoroso de parte del Padre para poder compartir en medio de estas ondas sonoras que llegan a muchos lugares, no solo de Guatemala, sino del mundo. Y la verdad sí, es que me encanta la experiencia. Sí, yo creo que es un privilegio el que tengo yo, Wendy, de poder tener esta frecuencia, el 98.9, al servicio de él, porque la verdad, solo me dejo usar en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? O sea, solo soy canal, solo me doy permiso, pero tuve que cansarme, tuve que hartarme de que me doliera lo que me dolió de la infancia, de dejar de pelear, de cuestionar, de querer entender. Es que uno de verdad se pone necio queriendo respuestas que le hagan sentido al por qué sucedieron las cosas. Y no, nada de eso va a tener sentido, ni nos va a parecer la respuesta, pero cuando vamos bajándole rayitas a ese estatus viejo, y van floreciendo otras cosas adentro, Wendy, te vas dando nuevas oportunidades de vivir las experiencias, porque la vida malaya que de aquí en adelante se me pintó de rosado, ¿verdad? No, esta cosa es prueba, y ni siquiera prueba, es oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Entonces, me siento de verdad bendecida y privilegiada de poderme poner de testimonio
de poder dar ejemplos de mi vida real para que pueda la gente ver que, por aquellos que puedan estar pensando que a mí todo me va entre burbujas y estrellas y diamantina, no. O sea, todos tenemos nuestra propia proceso y estaré feliz de seguirlo compartiendo aquí en la radio, porque lo que a mí me pueda estar pasando hoy, ahorita, que me pasó en la mañana, le puede estar pasando a muchas personas, y a lo mejor con lo que tú y yo estamos conversando, encuentran también ahí, como para mí fue la catarsis, fue que Arturo, mi hijo, me enviara el mensaje y yo romper en llanto, y ya verme toda descompuesta, él acercarse a mí, porque él no me puede ver llorar porque rápido me abraza, me contiene, ¿no? Entonces, creo yo que todo es de bendición, Wendy. Cuando tenemos los ojos y las antenas abiertas, vemos que cuál fue el punto de quiebre, cuál fue el hasta aquí, cuál fue el aquí resurge, cuál fue, o sea, es maravilloso, porque Dios se vale de todo y de todos todo el tiempo. Así es, así es. Y es hermoso esta experiencia, y sobre todo esto que comentabas ahorita cuando nos decías, llegó un momento en que me cansé, ¿verdad? Ya no quería estar de esta forma. Y ahí es justamente donde se da el despliegue de esa dimensión espiritual, donde está la libertad de elegir cómo hago para enfrentar esto y salir de ahí. Y desplegar desde esa parte de hacerme responsable y decirle sí a la vida a pesar de las situaciones que estemos viviendo. Dentro del contenido justo coloqué una frase de Viktor Frankl que dice: evidentemente el campo de concentración fue mi real prueba de madurez. Y creo que cada uno de estos pequeños eventos que se vuelven grandes para oportunidades para poder evaluar nuestra madurez y crecer desde el adulto que somos y soltar esas excusas que más bien se han vuelto anclas que nos han estancado en la vida. Y creo que es importante revisar y analizar toda esta parte de lo que estamos hablando, cómo estamos en nuestra vida, ¿sí? ¿Qué situaciones estoy teniendo que afrontar en medio de esto que estoy viviendo? ¿De qué necesito hacerme responsable? ¿Sí? ¿Qué cosas me están preocupando? Y aquí quisiera compartir una frase que recordé precisamente hoy por la mañana, que me gusta mucho, y es: la preocupación es como una mecedora. Te da algo que hacer, pero te deja en el mismo lugar. No te lleva a ninguna parte. Entonces es importante tomar en cuenta cómo estamos en este nivel de la preocupación. ¿Quiero seguir estando sentada en esa silla mecedora que me ocupa, pero que realmente no me va a llevar a ninguna parte? ¿O quiero empezar a tomar acciones con respecto a las situaciones que necesito enfrentar? ¿Quiero empezar a asumir los cambios que necesito hacer? Y aquí me gustaría poco a poco ir compartiendo los aspectos que nosotros podemos trabajar para poder salir de esos estados de desánimo, desaliento, de esos escombros en donde podemos estar en este proceso refugiados o tirados, para que nosotros podamos tomar fuerza y poder salir de ahí. Mira, Wendy, una pregunta. Dijiste la frase de Viktor Frankl: evidentemente el campo de concentración fue mi prueba de madurez. Fue mi real prueba de madurez, Víctor. Real. Porque fíjate que pensaba yo que esa palabra madurez está mal usada muchas veces, la confundimos. Creemos que alguien maduro es alguien que ya está viejito, o sea que la madurez viene con la vejez. No es sinónimo, como tampoco, o sea, ni la madurez es vejez, ni la vejez es sabiduría. Exacto. ¿Verdad? Que puede confundirse eso. Yo creo que la madurez viene de la práctica de la responsabilidad, del asumir tu parte y hacerte consciente que desde tus interpretaciones y reacciones es donde estás construyendo el entorno y cómo te relacionas con lo demás. Entonces, a más práctica de eso, creo que vas teniendo más sabiduría, y más sabiduría te va haciendo
menos peleonero, menos enojado, menos ansioso, menos, o sea, es como una cosa te traslada a la otra, ¿verdad? ¿O no? Sí, así es justamente el poner en práctica lo que aprendo, lo que saco de esto que estoy experimentando, es lo que me va generando madurez. No es la edad, lo dijiste muy bien, sino más bien las experiencias que vamos nosotros añadiendo y poniendo en práctica en nuestra vida. Y otra cosa que mencionaste hace un momento fue la preocupación. Yo lo separé. Aquí tengo mi hoja y mis papelitos como en cabina, ¿verdad? Entonces, aquí puse yo preocupación. Entonces dije, ok, porque yo solo estoy con el lápiz para que me vayan inspirando, ¿verdad? Entonces puse en pre, antes de o previo a. Entonces, previo a ocupación, qué cosa tantas la que yo le hago, por eso se llama preocupación. Por eso es que vivo en angustia, por eso es que tengo miedo, por eso es que me tenso y quiero forzar las cosas a que como que si empujo duro, entonces las cosas se van a salir como yo quiero, ¿verdad? Entonces la preocupación no nos lleva a ninguna parte, hay que ocuparnos. Así es, y es una manera, digamos que la preocupación puede servirnos como un punto de inicio, ¿sí? Estoy preocupado, ok, ¿en qué debo ocuparme? ¿A qué debo prestarle atención? ¿Cómo debo organizar para poder empezar a salir y descartar todo esto que me está preocupando? Es una parte importante. Ahora vamos a hablar de uno de los primeros pasos que coloqué dentro del contenido que quería compartirles hoy, y es aprender a volver a mirar la realidad. Porque normalmente tendemos a quedarnos viendo al pasado con nostalgia de todo eso que era y ahora ya no es. También tenemos la tendencia, tú lo mencionaste de hecho dentro de las primeras cosas que platicamos, tenemos la tendencia de ver demasiado hacia adelante. Y eso no nos permite poner la mirada donde debemos de ponerla, en nuestro momento del aquí y el ahora. ¿Cuál es mi realidad hoy? Y eso hoy quiero que lo resalten y lo escriban con mayúscula. ¿Cuál es mi realidad hoy? Mi realidad hoy no significa que me voy a quedar aquí todo el tiempo, sino más bien si aprendo a enfrentar esta realidad y a hacer algunas acciones, voy a ir moviendo mi vida y voy a ir haciendo las cosas para no quedarme atado, sino más bien empezar a avanzar. Si yo no pongo mi mirada en mi realidad, si no me permito volver a verla, pierdo el sentido muchas veces de esa realidad y de mi propia vida. Y ese es un punto importante. Es que hay algo que nos lo impide, Wendy, y es el juicio que le metemos. Nuestra bendita opinión está ahí de metiche. Entonces vamos a volver a empañar la realidad hasta que no nos hagamos cuenta que el juicio sigue contaminando la realidad. El vidrio está empañado y no, ay, dice que bien, al fin la vecina limpió los vidrios de su casa. No, mi amor, yo limpié los vidrios de la nuestra y ahora ya puedes ver con claridad hacia afuera, ¿verdad? Entonces, creo yo que es una cosa, además del no meter juicio, Wendy, que lo metemos sin que nos demos cuenta. Yo lo hice, obviamente, ¿no? Entonces, por eso es que caí en el torbellino, pero todo lleva, una cosa lleva a otra y la otra llevó finalmente a la solución y ya eso es cosa pasada. Otra cosa, Wendy, es en volver a mirar la realidad, es que ojalá y no lo pudiéramos imprimir en el tuétano, en el torrente sanguíneo, la temporalidad de las cosas. Nada es permanente. Así es. Solo el cambio, lo único verdadero, dice, lo único permanente es el cambio que está sucediendo todo el tiempo. Así es, y eso es una parte importante, marcarlo también, el cambio, esa palabra cambio, ese proceso que sí es seguro en cada una de nuestras vidas, y mencionaste la palabra temporalidad. Y creo que cada una de las vivencias, no solo lo que estamos viviendo actualmente, sino que cada experiencia de nuestra vida que hemos tenido y las que vengan de aquí en adelante, deben de ser un recordatorio de nuestra finitud, justamente de esa temporalidad.
que nada es para siempre y que nosotros en este cuerpo físico tenemos una fecha de caducidad. Y esa es una parte importante. Así que la invitación es aprender a ver mi realidad. Y eso puede darnos el primer movimiento para salir de esa parte del desaliento. La otra cosa importante, y creo que muchas veces nos negamos los seres humanos, es recuperar la capacidad de conmovernos. Fíjense la palabra que estoy usando, conmovernos, no conmiserarnos, que son dos cosas completamente distintas. Conmovernos con el propio dolor, porque veníamos acostumbrados a un sistema en que nosotros éramos demasiado suficientes para todo, ¿sí? Todo lo podíamos, era una cosa, una sensación de endiosamiento, donde todo estaba bajo el control de muchas cosas. Y esa es una parte importante porque eso nos impide muchas veces el ser sensibles, el permitirnos experimentar, el mostrar esa vulnerabilidad que es parte de nuestra humanidad. Y entonces muchas veces nos vamos poniendo caretas y nos vamos poniendo armaduras para protegernos que van limitando ese espacio. Me limito a sentir. Wendy, y no solo el dolor, sino que todas las emociones, ¿verdad? O sea, los sentimientos, las emociones, lo que sea que estemos experimentando, vivámoslo desde esa capacidad innata, porque nacimos con ella. Lo que pasa es que nos fueron corrigiendo desde con palabras hasta con ninguneos y jalones de oreja y paletazo y jalón de pelo y castigo y usted me va a matar de una cosa. Todas las cosas que fueron usadas contra nosotros o que nosotros hemos usado contra alguien más es algo que va minando esa capacidad de conmovernos, no solo con tu propio dolor y no digamos con el dolor ajeno. Sí, y tocaste un punto importante porque hablaste de muchos aspectos que vienen de nuestras generaciones y me gustaría sumarle a ese concepto o a esa exposición que tuviste también la manera en la que se está dando en las generaciones actuales, porque antes te reprimían las emociones con estas acciones o actitudes y ahora se venía en una tendencia de eliminar esas emociones con la juerga del Hakuna Matata, de que todo está bien y siempre tienes que estar feliz y que no llore el niño, tiene que tener de todo, la infelicidad no tiene que entrar a su vida, sentirse triste jamás, y llenas y el también estar ocupado no te permite sentir. Y entonces necesitamos recuperar entonces esta capacidad de conmovernos ante el propio dolor y ante nuestras emociones, ¿sí? Poder mirarnos con compasión, aprender a amarnos con ternura. Es importante que nosotros en esto podamos hacernos una pregunta que nos puede ayudar para plantearnos en esta recuperación de la capacidad del dolor. ¿Qué me hace falta para este despliegue en mí? ¿Qué es lo que me está impidiendo recuperar esta capacidad? ¿Por qué no puedo ser terno conmigo? Esa es una parte importante y seguramente aquí va a aparecer la famosa tendencia que todos ponemos como excusa, es que mis padres no fueron cariñosos conmigo, es que yo viví en un entorno. Y hay una parte importante que creo que también debemos empezar a hablar en este tiempo, y es, eso tiene una fecha de caducidad, porque por supuesto son eventos que nosotros pues venimos trayendo internamente como un trauma y eventos que nos marcaron la vida, pero desde el adulto que somos, necesitamos, hemos hablado mucho ya en este espacio que hemos comentado de responsabilidad, pero lo quiero volver a poner. Desde el adulto necesitamos hacernos responsables. Y esa famosa frase de lo que hicieron mis padres tiene fecha de caducidad. Y es en el momento en el que te permites crecer, madurar y asumir y decir, lo que hicieron conmigo lo haré yo. Mira, la clave es te permites. Porque eso no te lo va a dar nadie, el permiso. Tú te tienes que dar a ti el permiso de crecer y tenemos, Wendy, la harta
obligación de ser ese papá y esa mamá que no tuvimos, y esa es la queja, y convertirnos en eso para nosotros de aquí a este momento en adelante. Yo no sé si te iba a decir, ¿y será que ese momento llega a los 18 años? Porque hay gente que son los 25, los 45 y no les llega. Entonces, ¿cuál es el momento? Se pensaría que legalmente, cuando ya eres mayor de edad, tienes que asumir tus consecuencias. Un hijo que maneja con menos de 18 años, por ejemplo, un automóvil, a los 16 saca su licencia, pero mamá y papá siguen siendo responsables de los delitos o los atropellos o lo que sea que viva el hijo, ¿verdad? Entonces, cuando cumple su licencia, ya la saca la formal, es adulto, y mijito, ahora tú tienes que pagar tus consecuencias. Entonces, está como muy, si para lo legal, ¿qué tal si para lo emocional nos pusiéramos las pilas y, uy, chica, ¿qué edad tengo? Tengo 43, híjole, ya voy tarde, ¿va? Entonces, empezar a hacernos responsables. Fíjate que si no lo fueron conmigo, la frase que dijiste a ti, me cayeron 3 cosas. Una, si sigo argumentando en que no lo fueron conmigo es porque no sé hacerme responsable. 2, tengo miedo al cambio. 3, tengo miedo a perder mi identidad. Entonces, ¿qué queda? No, si esto es lo conocido, pues esto así como he sido, como hasta la frase, genio y figura, hasta la sepultura, dice, ¿verdad? Entonces diciendo, no es así. Yo no sé de dónde han surgido. Bueno, dicen que los refranes, estos populares, vienen de que mucha gente los hace y entonces ya los convierten en refrán, ¿verdad? Es como el reflejo de lo que mucha gente en la sociedad hace. Pero no, mi perro, que es un Shih Tzu, él sí va a ser Shih Tzu en figura hasta la sepultura, pues, ¿verdad? O sea, él sí no va a cambiar, va a tener que ser el mismo perro hasta que se muera. Pero las personas, dice que ese privilegio tenemos los seres humanos, que somos tan transformables, que no hacerlo no es cuestión de que no tengamos la capacidad, es que no nos da la gana hacerlo, Wendy. Entonces, ahí dijiste tú la palabra acá, clave, que quiera hacerse responsable. Que quiera hacer, y es justamente cuando eliges o decides hacerte cargo, la vida en tus manos. Ahí es cuando entonces me puedo hacer este planteamiento. ¿Qué quiero hacer con lo que soy? ¿Quién quiero ser con esto que tengo, con esto que me quedó? Y va mucho con este título. En estos escombros que quedaron, si fue tu vida demasiado drástica y con muchos eventos que marcaron, ¿qué quieres hacer con eso? Y eso es importante. Entonces, cuando ustedes logren responder esta pregunta, pueden empezar a experimentar y a encontrar maneras de poder ir recuperando esa capacidad de conmovernos a nosotros mismos. Otra de las cosas importantes es ver qué sí hago bien en mi vida, qué cosas tengo esa valentía, el don, el talento, la experiencia para hacer bien, porque eso me va a ayudar para trabajar, para hacer lo posible. Y esa es una parte importante que nos va a ayudar en esta época que estamos viviendo. Ahorita no es momento de hacer los imposibles. Si antes no lo logramos, menos ahora. Entonces, en medio de esta pausa y de este nuevo planteamiento en nuestra vida, es importante proponernos, hagamos lo que sí es posible, lo que sí está en mis manos, lo que sí tengo yo para hacer. Lo que nadie más que yo podría hacer le da esa etiqueta hermosa de que describe Víctor Frank de ser único e irrepetible. Nadie más lo hará como tú. Y eso ya tiene un gran valor y un buen punto de partida. Sí, solo si la frase anterior antes se decían que era un cobarde, ¿no? Eso sí lo pueden cambiar, por favor, para cobardarme. Eso sí ya no lo siga haciendo. Sí es momento para dejar esas cosas. Todo lo que no sume. Yo creo que lo que suma y multiplica está en conexión con el amor. Lo que resta y divide está en conexión con el miedo. Así es, y si seguimos desde ese lado de división, no solo interna,
sino que se va volviendo poco a poco externa en medio de esas situaciones que yo puedo ir expresando. Alejo muchas cosas de mi vida cuando entro en esa situación de división, de negación, de vivir con temor, y me permito caer en un estado de indiferencia y doy por sentado las cosas, y esa es una parte importante porque necesito salir de ahí. Si sigo viendo lo que no tengo, lo que no está, lo que me fue quitado, es muy difícil que pueda resurgir en medio de este proceso de desaliento que podemos estar teniendo en medio de este tiempo. Entonces es muy importante enfocarnos en lo que es posible, en las cualidades que tengo, en lo que todavía hay. A veces puede pasar que puede ayudar muchísimo la parte del compartir. Si yo tengo dos cosas y comparto una, me puede ayudar a generar un movimiento para sentir que soy parte de y que puedo hacer algo. Esa es una parte muy importante. Otra de las cuestiones que podemos revisar para nosotros ayudarnos para salir del desaliento es la revisión de las creencias, que en algún punto tú lo tocaste, Carolina. O sea, cómo nos han criado, qué cosas son las que voy cargando en mis pensamientos, qué es lo que saco, cuáles son las cartas que uso para jugar en esta vida y enfrentar las cosas. Es una parte importante. ¿Cuál es la creencia que tengo al respecto del fracaso? ¿Cuál es la creencia que tengo con respecto al reducir? ¿Cuál es la creencia que tengo a la palabra cambio? ¿Cuál es la creencia que tengo a pobreza, riqueza, que son puntos importantes también en este tiempo? ¿Cuál es la creencia que tengo del soltar o el de tener el control también? Es importante revisar esas creencias, qué significa para cada uno. ¿Cuál es la creencia que tengo de hogar? Que es una parte importante también. ¿Qué es más valioso, mi hogar o las pertenencias que tengo dentro de una casa? Es importante revisar esas creencias. ¿Por qué? Porque eso nos van a ayudar a saber cuáles son las señales que me estoy poniendo yo solito en el camino. Y hoy tenemos una ventaja, que la mayoría vamos caminando en medio de este proceso que nos está tocando, y es una ventaja que nos está dando la historia. Todos vamos en el mismo, mar, cada quien en su barco, por supuesto, pero cuando dialogamos podemos ir contando experiencias similares, porque por supuesto cada experiencia de vida es única, pero experiencias similares en las que puedo compartir cómo me estoy sintiendo. Tú mencionabas hace un momento la experiencia de lo que estás viviendo y lo significativo que fue poder compartirlo y ver la empatía que hay de parte de los tuyos y de las personas que estamos compartiendo contigo, cómo empatizamos en muchas situaciones, porque las vivencias vienen a ser en este tiempo muy similares. Y entonces es una parte que nos está regalando la vida en medio de esto que estamos viviendo. Sí. Otra parte importante, y lo hablamos hace un momento, es la capacidad de administrar nuestras emociones. Ahora, es importante, como punto número 1 en este aspecto de administrar nuestras emociones, plantearnos cuánto nos conocemos nosotros. Porque va muy atado con el sistema de creencias. Si yo nunca tuve una creencia o un concepto acerca de las emociones, pues es muy difícil que yo pueda aprender a manejarlas si ni siquiera las conozco, ni siquiera sé cómo son dentro de mí. Y esa es una parte importante, aprender a administrar esto que estoy sintiendo, qué es lo que me perturba, qué día es bueno o mi mejor momento, qué es lo que me hace sentir bien. Todo ese tipo de preguntas nos pueden ayudar a ir descubriendo nuestras emociones. La otra cosa importante es identificarlas, distinguirlas. Hay 5 emociones básicas y está en estudios algunas otras, que ya algunos casos ya hablan de 7, 8, pero digamos que las básicas, que son las que cotidianamente podemos encontrar, serían el enojo, la tristeza, la alegría, el miedo y el asco. Esas son las 5 emociones básicas que nosotros podemos ir experimentando
Y de hecho, ya lo mencionamos en algún otro programa, lo que cada una de ellas nos viene a alertar o a querer decir. El identificarlas nos va a permitir el buen manejo de ellas. Otra cosa importante es, cuando yo quiero aprender a manejar mis emociones o administrarlas, necesito trabajar en la asertividad. Cuando yo ya me conozco, cuando yo identifico mis emociones, entonces yo puedo encontrar maneras para comunicar asertivamente lo que estoy sintiendo, ¿sí? Porque no es lo que digo, es cómo lo digo. No es solo lo que siento, es cómo expreso eso que yo estoy sintiendo. Aprender a desahogarnos, saber en dónde, cuándo, con quién, es una cosa muy importante en medio de esto. ¿Para qué? Para evitar herir a otros y herirnos a nosotros mismos. Eso es muy importante. Otro de los puntos que podemos hablar para trabajar, para salir del desaliento, es el trabajar todos los días por convertirnos en la versión que somos y queremos ser, en mejorarnos cada día, en desplegar todo eso sano que sí tenemos. El ser humano tiene muchísimas cosas sanas, pero hemos tenido la tendencia de enfocarnos solo a lo insano y necesitamos despertar y desplegar todo eso sano que sí hay dentro de nosotros. El mundo realmente no solo está necesitando una salud física, estamos necesitando una salud integral en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Y esa parte es importante porque estamos como tomando muchas vitaminas para todas las cosas físicas, pero necesitamos administrarnos también vitaminas para el alma y vitaminas para despertar y desplegar esa dimensión espiritual que está dentro de nosotros. Y eso lo vamos a ir nosotros logrando, trabajando por hacer lo mejor que podamos mientras estamos transitando en esta vida. Y eso es un aspecto muy importante que también debemos tomar tiempos en el día para meditar cómo está ese aspecto para nosotros. ¿Quién quiero ser? ¿Quién soy? ¿Me gusta lo que soy? ¿Podría hacer una mejor versión de esto que soy? Yo creo que todo es mejorable, Wendy. Claro. Todo. Claro. ¿Qué cosas tengo guardadas que siempre he querido usar? Y no solo hablo de las materiales, sino tenemos muchos aspectos. Ay, yo como quisiera poder abrazar, por ejemplo, a tal persona. O yo como quisiera llamar a tal, ¿verdad? Y a veces me reprimo esas cosas, Carolina, que son parte de hacer una mejor versión de mí, una persona que es capaz de acercarse a alguien. Pues hoy tenemos ciertas restricciones a nivel físico, pero tenemos muchas cosas al alcance nuestro donde podemos acercarnos a las personas. Y esa parte sí, creo que es importante trabajarla. Ayer hablábamos de eso, cabal aquí en el programa, o antier, ya ni me acuerdo, lo de hacer la diferencia, Wendy, entre el distanciamiento social y el distanciamiento que tenemos con los seres queridos, porque ese vínculo debe de mantenerse más estrecho que nunca. Y aunque sí hay cierta separación, guarde su distancia, 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, no contacto físico y todo esto, pero a veces se cree, entonces ya no llamo, ya no busco, ya no estoy pendiente, ya no me ocupo de eso. No se trata de eso, porque los que lo están viviendo así, están viviendo grados de soledad tremendos, ¿verdad? Sí. Entonces no solo les hace falta físicamente la persona, sino también afectivamente. Claro, y es que es importante justo tomar en cuenta, distanciamiento no quiere decir desvincularnos, eso jamás. Y eso sería un arma demasiado mortal para todos. Y es una parte importante, sí, necesitamos vincularnos. Una notita, una llamada, una videollamada, ahora al alcance con esta tecnología que en este tiempo nos puede hacer sentir muy bien en el buen uso de ella. Y es importante aprender eso, vincularnos. Este es un tiempo de tejer justamente los vínculos, de llamar a aquellas personas que quizás tienen mucho tiempo de no hacerlo y que te está latiendo porque hay algo que te dice, háblale, hazlo.
sigue tu instinto, sigue esa manera sana que está dentro de nosotros para acercarnos a las personas. Eso nos ayuda también a eliminar esos juicios y esa voz crítica, Caro, porque muchas veces es como, ay no, ¿y qué va a decir si tengo tantos años de no hablarle? Ay, va a pensar, son tantas cosas que nos jugamos de verdad en la mente que no vale la pena seguirlas empoderando, sino más bien eliminarlas. Y has visto que cuando sigues tu instinto, tu corazón, la persona te dice, ay, no te vas a morir, justo estaba pensando en ti, hoy hablamos de ti, hoy me recordé no sé cuál cosa, entonces, te soñé anoche, y entonces estaba yo por llamarte. Entonces, esa es pura sincronicidad, o sea, esa cuando tenemos que todavía evolucionar bastante más para que dejemos de usar estos aparatitos llamados teléfonos y, ay, Wendy, tal cosa, pum, te mando el mensaje telepáticamente y te llega. Y tú recibes la información y me contestas. Entonces, porque sí tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que uno no creemos, entonces si no crees, como que se va a hacer realidad. Porque ahí es donde nos lo demuestra la frase. Justo estaba por llamarte, justo hablé de ti, justo te soñé, justo lo que sea. Es esa conexión que tenemos con las personas y que se manifiesta como más con unas que con otras, creo yo. Pero no sé si es por el vínculo también. Sí, por supuesto. Claro, y sabes una cosa que parece mágico, pero cuando vamos ocupándonos de esa parte que hablamos hace un momento de tener ternura hacia nosotros, se empieza a dar esto que estás hablando de una manera automática en mi conexión con los otros. Porque es como, ya desbordo en amor, que tomo conciencia desde mi ser para conectarme con otro. Y esa parte es genial, es mágica, es un regalo que tiene el ser humano y que creo que es un buen tiempo para ponerla en práctica y no eliminarla de nuestros buenos hábitos o nuestra manera de conectarnos con los otros. Y esa es una parte importante. Otra de las cosas que necesitamos procesar para salir del desaliento es descubrir el sentido de nuestra vida, el sentido de nuestra existencia. Trabajar en esa parte se vuelve una manera de regar todos los días nuestra existencia y decir, aquí estoy, y mostrarle al mundo que nosotros estamos. Puse algunas cosas que están para responder y creo que es importante plantearnos esto. Mi vida tiene sentido cuando. Y usted puede completar esa frase. Puede apoyarse en ciertas frases o en ciertas palabras que le pueden ayudar. Mi vida tiene sentido cuando estoy platicando con mi madre, platicando con mi esposo, cuando estoy leyendo un libro, cuando estoy simplemente contemplando. ¿Cómo sería esa respuesta? Mi vida tiene sentido cuando recibo un abrazo, cuando recibo una llamada, cuando recibo la luz del día, cuando pienso, me detengo. Ahí ven, Wendy. Ok, si mi vida tiene sentido cuando estoy rodeada de los que me quieren, cuando tengo trabajo, cuando, lo que sea que cada quien enliste, ojo, porque ¿qué pasa si eso desaparece de mi vida? Mi vida debería de seguir teniendo sentido. O sea, como que estar sostenido sobre varios pilares, el sentido de mi vida. De manera que cuando falte uno, ¿están los demás para sostener o no? Sí, lo que sucede es que como ahorita estamos haciendo el ejercicio de empezar a evaluarnos en esa parte del sentido, y sí tiene razón, hay una línea muy delgadita, pero cuando nosotros hemos aprendido a vincularnos bien y a experimentar lo que está a nuestro alrededor, viene a ser parte de un sentido de la vida. Y de hecho el doctor Viktor Frankl lo pone en su libro En busca del sentido. Una de las maneras que le ayudó a él a preservar la vida en medio de aquel campo de concentración era pensar en el vínculo que tenía con su esposa, el pensar en ella, el imaginar qué cosas tendría para hacer pendientes con ella. Esa fue una manera estratégica para él de estar diciéndole sí a la vida en medio del campo de concentración. Y entonces por eso es que planteamos este pequeño ejercicio para saber qué es lo que está. ¿Por qué? Para que si la persona se va o si la acción que me está llenando se va,
eso significativo en mí me aporta algo, porque solo puedo sentir un movimiento de valioso si fue significativo cuando lo pierdo, ¿verdad? Pero si no ha tenido el valor, no lo puedo descubrir. Entonces, esto me puede desplegar la capacidad de que si todo esto llega a desaparecer, yo pueda buscar dentro de mí estas situaciones que me sostienen y me siguen dando paso a mi existencia, ¿sí? Porque el hecho de que, por ejemplo, mi padre, mi madre falten o alguien que yo amo cercanamente, me va a cambiar un poco mi manera de ver mi externo físico, pero me va a acompañar toda mi vida las frases, las conexiones, los recuerdos que yo tenga con ellos. Me va a ir dando, de alguna manera, ese aliento en el camino, ¿sí? Tuve algo, ¿por qué? Porque me di el permiso de existir y vincularme y de amar. De hecho, cada vez que amamos y perdemos algo, ¿sí? Aparece el dolor, pero debe de resplandecer el amor. Y eso es lo que me da muchas veces el sentido de vida. Y te agradezco mucho que hayas hecho esa mención, porque sí es muy importante distinguir esa línea delgadita. Sí, sí, porque a veces hay gente que le puede estar dando el sentido a su vida al dinero, si tiene dinero, y cuando no lo tienen, Dios santo, se les viene el mundo encima, o a una persona, y si esa persona se muere, la deja o lo que sea, también se le viene el mundo encima, al trabajo, a su conocimiento, a los hijos. ¿Qué? A los hijos. Entonces, híjole, imagínate, por eso es que sufren tanto cuando los hijos hacen su vida, que se van a estudiar a otro país, o se van a la universidad, o se cambian de ciudad, o se casan. O sea, ahí es donde viene todo el caos, ¿verdad? Exacto. Y por eso es importante ir haciendo esta pequeña lista o este pequeño ejercicio para, como en primer plano, descubrir qué es lo significativo de mi vida, que me puede ayudar a encontrar este sentido, ¿no? El mejor día es cuando, ahí responda cada uno, el peor día es cuando, ¿sí? Una parte importante de este ejercicio es yo no soy, y el completar esa frase es mágico, porque esto me permite eliminar etiquetas, ¿sí? Yo tengo el diagnóstico tal, pero yo no soy ese diagnóstico. Yo estoy viviendo esta situación, pero yo no soy esa situación. Y eso nos puede permitir ir dándonos un panorama más amplio de lo que tiene que ver en el trabajo de descubrir el sentido de mi vida, de descubrir quién verdaderamente soy. Otra cosa importante. Y mira, Wendy, antes de que digas eso, es como es vital eso que acabas de decir, que sucede después del yo soy, qué le voy a agregar, cuál es el apelativo que agrego ahí, porque no es lo mismo decir padezco de diabetes que decir soy diabético. O sea, tengo sí o sí que vivir esa frase que me condena para el resto de mi vida a tal o cual situación. Soy pobre, híjole, mano, mira cómo dicen eso, soy pobre, soy enojado, soy difícil, soy débil, soy llorón, y así van diciendo cada cosa y la repiten y la repiten y la repiten, y lo que están haciendo es reafirmando, como intensificando más eso, y hasta que no te hagas cargo, ni te des cuenta y te hagas cargo, estás sepultado, pues. Claro, y por eso le puse el yo no soy, ¿verdad? Sí. Porque es importante descifrarlo. Y por supuesto, esto lo podemos responder si antes revisamos el concepto que tenemos de cada una de las cosas. Porque si hay muchas personas que se consideran pobres porque no tienen dinero. Y entonces hay que revisar ese término, ¿sí? O cuestiones de, se consideran enojadas, yo soy enojada, porque constantemente estoy cubriendo en mi manera de actuar vivencias que tengo internas, y ahí hay que revisar también, porque usted no es el enojo, ¿verdad? Y esa es una parte importante. Usted, hay algunas cosas que le molestan, eso sí, puede pasar, pero usted no es el enojo.
Claro, Esa es una me enoja cosa tal y cual importante. cosa, no es que soy enojada. Exacto. Y esa es una parte importante. Ahora, Ok. cosas que nosotros podemos hacer también para plantearnos y descubrirnos el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia, son los siguientes 3 planteamientos. 1. Si no lo hago yo mismo o yo misma, ¿quién lo hará? Es un punto importante. ¿Te Segunda das cosa. cuenta? Esa primera, en amas de casa, que se viven quejando de que los hijos son desordenados, de que los hijos no colaboran, de que los hijos son, lo que sea que digan de los hijos, es porque tienen esa idea de si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Sí, y eso va mucho en función de lo externo, pero también me gustaría que procesáramos esta pregunta en el sentido de lo interno, porque por ejemplo, en el caso del desaliento, si nosotros no nos planteamos esta pregunta desde necesito hacerlo yo, ¿verdad? Porque nadie más lo puede hacer por mí. Uh-huh. Yo soy la única que lo puede hacer. Entonces, si nosotros procesamos esta pregunta en este sentido, sería, si no lo hago yo misma, ¿quién lo hará? La respuesta sería nadie. Nadie lo va a hacer por ti. Es en el sentido interno, en esas decisiones que solo tú puedes tomar, y esa es una parte importante. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo haré? Ese es otro planteamiento que necesitamos hacer. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo haré? Si no soy yo, ¿quién? ¿No? Sí. Tercer planteamiento. Si lo hago solo por mí, ¿quién soy? Y aquí es una línea bien delgadita, porque por supuesto nosotros tenemos que pensar primero en nosotros. Pero recordemos que el nosotros se forma entre el yo y el tú. Y es importante saber que todo lo que haga en esta vida puede marcar la vida de alguien más. Y esa es una parte que olvidamos constantemente. Porque en ese así soy yo y si me quieren así, bueno, esto es lo que nos tocó, ni modo, paso hiriendo a muchas personas. Uh-huh. Y necesito salir del egocentrismo y pensar que todas las experiencias que yo sume o reste en mi vida son siempre consecuencias, no solo para mí, sino que marcan a alguien más. Y esa es una parte súper importante. Sí, Wendy, estos eso. planteamientos, Sí. perdón. Eso del aleteo de la mariposa, ¿verdad? Que uno dice, ¿qué va a afectar el aleteo de una mariposa? Cambia todo. Y estos planteamientos están dentro del contenido para que los que lo pidan puedan procesarlo y experimentarlo en casa e ir haciendo este nuevo proyecto de vida en nuestra nueva actualidad que nos toca vivir. Okay. Nos puede ayudar a salir de los escombros del desaliento y recuperar el ánimo para decir la frase que nosotros abrazamos en la logoterapia que decía el Dr. Viktor Frankl, decirle sí a la vida a pesar de. Y quisiera, Carolina, cerrar este tema con una frase de Lao Tse que dice: el que conoce lo exterior es erudito, el que se conoce a sí mismo es sabio, pero el que conquista a los demás es poderoso, y el que se conquista a sí mismo es invencible. Y creo que esta conquista sobre sí mismo es lo que estamos necesitando para salir de estos escombros del desaliento y resurgir y avanzar y ir encontrando las nuevas posibilidades que tenemos para nuestra existencia. Bueno, y con eso nos vamos a la pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada Wendy de Zavala. Es licenciada en Psicología y Logoterapia. Resurgir de los escombros del desaliento es el tema de hoy. Está el contenido que se lo pueden pedir a Judith al 5511-9890
o descargarlo directamente desde nuestra página en Facebook, Carolina, la mujer de hoy. Ahí lo encontrarán en forma de un link. Y Judith, porfa, si tuviera, porque ese es un libro que vale la pena tenerlo con uno y leerlo y volverlo a leer, ya que lo mencionó Wendy hoy en muchas formas. Bueno, él es el creador de la logoterapia, ¿verdad? Viktor Frankl, el libro de El hombre en busca del sentido, creo que está en PDF para que lo podamos compartir también como contenido hoy. Vamos a la pausa, ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Y ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Logoterapia, Wendy de Zavala. Resurgir de los escombros del desaliento es el tema de hoy. Ya nos ha dicho Wendy desde el inicio en la entrevista que el decaimiento del ánimo y de las fuerzas es el desaliento, y nos dio una serie de recomendaciones y ejercicios que ojalá los quisiéramos poner en práctica, porque de esa forma vamos a hacernos cargo de una mejor manera, porque recuerden que es genético, es también cuál es el estado de nuestra salud física y el saber evaluar nuestra actitud ante las situaciones de vida y ir, Wendy, aprendiendo de cada cosa que nos va pasando. Es como dicen las abuelitas, pan para tu matate, mijita, ¿verdad? Entonces, para que cuando vuelva uno a tener una crisis, no sea necesario llegar hasta el fondo. De lo que yo te comentaba, no fueron ni 48 horas lo que yo estuve en este proceso, pero sí se vive intenso. Bueno, es que yo no tengo otra manera de vivir las cosas, la verdad. Yo todo lo vivo intenso. Si me río a carcajadas, y lloro con tal intensidad. Si me enojo, ni te pongas enfrente. Y cuando tengo miedo, estoy partida del miedo también. Entonces, digo yo, cada vez se hace más corto el tiempo, y eso es una de las bendiciones, porque hay en otras cosas que son más livianas, en las que te toma minutos, otras en que las estás terminando de decir y decís, ya la regué otra vez. Entonces, es cuestión de práctica, no es imposible, pero sí requiere de nuestra voluntad, de nuestra actitud y de nuestro deseo de tomar la vida, Wendy, como oportunidades. La vida no es ni lucha, ni cuesta arriba, ni es una vaina. Yo te juro, yo sí creo eso, que si fuera una lucha la vida, Dios nos manda con guantecitos puestos, porque ahí vamos a tener que dar de trompadas mucho parejo, ¿verdad? Entonces, pero no, venimos desnudos, venimos, es cierto, con una carga genética, pero que también venimos al núcleo perfecto familiar para poder aprender y evolucionar a través de las cosas que nos sucedan día a día, porque nuestra familia va a ser nuestra familia hasta que todos se vayan o hasta que uno se vaya y se quedan ellos ya sin uno, ¿verdad? Entonces es muy valioso todo el contenido que nos has dado, Wendy, y por eso el recordatorio de que lo pidan si aún no lo han pedido, al 55 11 98 90. Y Juan Pablo es quien está leyendo para nosotros las preguntas, así que Juan Pablo, ¿tienen preguntas hoy para Wendy? Tenemos preguntas para Wendy. Vamos con la primera. Ok, gracias a las dos por este programa, justo para mí. Me abruma mucho conocer gente que ya tiene el COVID, 2 de ellos graves, 1 falleció. Me pongo mal porque sus situaciones, como salgo del desaliento, ya no veo noticias, trato ni siquiera de hablar del tema, solo es una sensación por dentro. ¿Podrían darme un consejo? Gracias de todo corazón. Bueno, gracias por compartirnos su experiencia y por el comentario que nos hace de lo que está significando el programa para usted. Esta vivencia que usted está procesando en medio de lo que estamos viviendo está siendo muy común, es de una manera natural, porque nosotros tenemos esa emoción del miedo, ¿verdad? Ese temor nos sirve para preservarnos del peligro, y por supuesto que las condiciones de la descripción de lo que se está viviendo muchas veces es mortal y por lo tanto significa un peligro. Esa es una manera natural. Ahora, algo importante es
que en medio de poder afrontarlo, primero la felicito también porque está dejando de escuchar información externa y eso es muy bueno, porque estamos bombardeados por todos lados de información y dentro de esa información hay mucha desinformación. Entonces es una parte importante el haber quitado ese escoger ver noticias, eso es una cosa importante. Ahora, otra de las cosas que le pueden ayudar en medio de esto es que cuando venga esta sensación, usted imagine otra cosa, algo que le sea agradable. Hay un ejercicio que ayuda mucho para cambiar y transformar pensamientos o por lo menos minimizarlo, es imaginar una pared en blanco, nos puede ayudar a procesar. Ejercicios como hacer respiraciones nos pueden ayudar también a calmarnos y a disminuir mucho este proceso de ansiedad en la tendencia de querer pensar en esta situación que estamos viviendo. Otra cosa importante, y es que se ha hablado muy poco, es que necesitamos manejar muy bien nuestras emociones para la vivencia del COVID. Hay muchos de los síntomas que se magnifican en estos diagnósticos a causa de los pensamientos que empiezo a procesar, y esto es algo que no estamos mencionando porque lamentablemente el protocolo psicológico acerca del tratamiento en COVID no se está hablando. Y es algo importante que gracias le vuelvo a decir, por mencionarlo, porque nos va a ayudar a todos los que estamos en medio de esto. Por favor, el manejo de las emociones y los pensamientos es importante para no empoderar los síntomas del COVID, no solo como el diagnóstico, sino la sensación de pérdida o alerta que está generando esto alrededor de nosotros. Esa sería parte de las recomendaciones que le puedo dar. Y la última recomendación es escribir acerca de lo que estás sintiendo, porque al escribirlo yo lo proceso. Entonces es una manera de sacarlo dentro de nosotros y poner 3 cosas que sean significativas, que le ayuden a poder pensar positivamente o vivirlo de una manera mejor. Claro, hay formas, Wendy, de evitar que nos dé. Que hay gente que a pesar de seguir el protocolo de que no le dé, le va a dar. Hay gente que no le va a dar. Hay gente que no sigue ningún protocolo y no le da. No sigue ningún protocolo y le da. Entonces es tan variable, ¿verdad? Yo creo, le voy a decir qué me sirve a mí. Y si le sirve a usted, pues ojalá, ¿verdad? Yo confío que algo más grande me sostiene, y cuando digo algo más grande me estoy refiriendo a Dios, a Padre, Madre Dios, al universo, a los seres de luz, o sea, a todo lo que es el amor infinito. Eso me sostiene, por un lado. Y por otro, hay cosas que funcionan, porque acuérdese que la mente le va a creer todo lo que usted le diga. Véndale el miedo y miedosa se va a mantener. Y sabe que lo peor del miedo, que esa es la peor pandemia ahorita, el miedo, hace que su sistema inmunológico se deprima, o sea, que se baje. Y entonces no déjese usted el coronavirus. Cualquier otra enfermedad, su cuerpo se pone como tierra fértil para recibirlo. El miedo es el peor enemigo y el peor consejero. Entonces, yo sí me visualizo frente a mí una burbujota grandota donde yo quepo parada. Y es en este caso, porque es el arcángel de la luz, el arcángel de la salud es el arcángel Rafael, al que yo visualizo. Entonces es una luz verde la que está dentro de esa burbuja y yo me meto dentro de esa burbuja. Entonces de esa cuenta yo me muevo aquí por mi casa y estoy dentro de esa burbuja sabiéndome sostenida por algo más grande y haciendo las cosas que estoy haciendo ahorita en servicio, hacerlas desde el amor. Hoy en la mañana precisamente pensaba en Madre Teresa, que Madre Teresa era conocida por su servicio a los leprosos, por su amor y dedicación a ellos. Y la pregunta del millón es, ¿por qué Madre Teresa nunca se contagió de la lepra? Porque el amor la sostenía a ella, porque ella era amor en acción. Entonces, si le sirve de algo, mi querida señora, al rato y lo puede usted también poner en práctica, porque el miedo va a acabar con usted.
y no se puede usted encerrar en su casa para siempre. Le decía yo el otro día en una entrevista, es que a mí se me van ya ahorita con esto de quedarme aquí en mi casa, ya no sé ni cuándo, ni qué día es cuál, que nuestro sistema inmunológico, nosotros vivimos, le hacía yo la referencia, en un país muy sucio. De esa cuenta que la gente que le gusta comer cosas en la calle, hay muchas heces en la comida. Y entonces hemos tenido un cuerpo que ha aprendido a desarrollar defensas. Y ahorita estamos con lávese las manos, póngase no sé cuánto. Entonces todo eso hace que nuestro sistema inmune no esté como que así gaito, ¿verdad? Con todos los bichos con los que te relacionabas en el día a día. Eso no está sucediendo. Pero eso no quiere decir, entonces mando a la fregada la mascarilla. Si la quiere mandar a la fregada, el responsable es usted. O sea, lo que le va a pasar es, usted se hace responsable. Entonces, pero sí me doy cuenta, Wendy, que más allá del coronavirus, que es una enfermedad que ya existió, el SARS, el MERS, ya existió, esta es la versión 2. Hoy llegó más rápido, hoy se fue a todo el mundo, hoy hay redes sociales, hoy hay pánico, hoy está la oscuridad queriendo funcionar a través de los mensajes que se difunden, que no son ciertos, pero la gente que no tiene criterio se las traga. Entonces, aléjese de los noticieros. Yo no miro noticias, nunca, y a veces estoy pendiente el domingo para ver el reporte, y ahora hasta el reporte del domingo se me pasa, ¿verdad? Entonces prefiero ver una película o hacer algo que me guste más que eso. Entonces, creo yo, esa es mi mirada sobre este tema. Vamos a la segunda. Un punto importante, perdón, Dime, Carolina, perdón. un punto importante cuando hablas del sistema inmunológico, y sí tienes razón en la parte física, pero hay un dato importante que tampoco hablamos, y es la inmunidad espiritual, que nos podría dar para todo un programa, porque en estos eventos también es importante reforzar esa parte, ¿verdad? Nuestra inmunidad espiritual la necesitamos alimentar con pensamientos de bien, como tú bien describiste, con una buena lectura, con momentos significativos con los nuestros, porque si estos recordatorios nos están diciendo, ¿me puedo ir? Entonces reforcemos esa parte nuestra de la presencia en lo que estamos viviendo, con los que estamos nosotros también construyendo nuestra vida. Sí. Vamos a la siguiente pregunta, Juan Pablo, porfa. Siento desaliento en mi relación de pareja. Ya las cosas estaban mal y habíamos hablado de separación. Ahora estamos en la misma casa, pero más distantes que nunca. Él ni hablar quiere, y yo me siento sola, desesperada, desanimada por ratos. Espero que pase todo, y si lo que quiere es irse, que se vaya. Unas palabras que puedan darme, por favor. Bueno, gracias por contarnos su historia. Definitivamente aquí hay un antecedente. Esto era algo que venía ya sucediendo, y por lo que escucho, pues no hubo ninguna toma de acciones al respecto. Y por supuesto, esta parte de convivir obligatoriamente dentro de la misma casa no está contribuyendo, sino al contrario, está empoderando ciertas situaciones. Creo entonces que es tiempo de tomar decisiones y buscar ayuda para poder ir procesando la manera de entender qué está sucediendo en su historia con la pareja y planear a futuro qué es lo que quiere hacer. Hay muchas cosas que hoy en día están al alcance de todos en medio de esto que estamos viviendo, que usted puede escoger o tomar para empezar a hacer una evaluación de lo que a usted le gustaría hacer o qué quiere hacer con respecto al tema. Entendamos que cuando estamos hablando de pareja se necesitan dos con una voluntad para reconstruir, pero una sola persona es muy difícil reconstruir algo que ya venía muy dañado. Entonces mi recomendación es que busque ayuda profesional y espiritual, además, que la puedan ayudar y orientar a encontrarse con su historia y a tomar decisiones acerca de lo que usted quiere hacer o necesita hacer para solventar esta situación. Sabes que veo yo ahí, Wendy, que ella habla de que ya los planes de separación estaban en camino y que el COVID fue lo que vino a frenar todo, ¿verdad? Entonces no sé si revise
cuánto usted se ilusionó, imaginó, deseó, pensó, yo no sé cuál palabra ponerle, a que a lo mejor él podía cambiar, que las cosas podían cambiar ahora con el encierro, ¿verdad? Entonces, y eso que no esté sucediendo la lastima, la desilusiona, la pone triste. Entonces, mejor revise todos los motivos que los llevaron a tomar esa decisión, sin pleito, sin estarse restregando las cosas a la cara, ni tirarse los trastos, ni decir por culpa de quién. No, ya lo tenían decidido. Entonces, vea eso y respétense, ¿verdad? Mientras no tengan la posibilidad de separarse, porque esto va para rato, pues. Entonces, pueden hacer nuevos arreglos en este proceso, como actuar como que ya están separados, pero pueden convivir de manera respetuosa, de manera en que los dos colaboren a las cosas, si tienen hijos ante todo, a que las cosas transiten en la casa, en el día a día, de una manera más llevadera, Wendy. Pero es cada que me ilusiono de que si ahorita van a cambiar las cosas y no cambian, voy a sufrir. Cada que el otro hace cosas que ya me habían decepcionado, sigo sufriendo. Pero si es que eso ya lo conozco, eso ya está manoseadísimo. Entonces, ¿por qué me empeño en querer sufrir? Es porque algo interno todavía dentro de mí me dice, esa vocecita loca que me dice que las cosas pueden cambiar, que todavía voy a tener oportunidad de ser feliz con esa persona, y ¡zas! Otra vez que no, ¿verdad? Entonces, dése cuenta de cuánto usted participa en ese malestar que tiene. Está aquí, ve arriba, en la cabeza, a nivel de pensamientos y creencias. ¿Verdad? Ok, vamos a la siguiente pregunta, Juan Pablo Porta. ¿De qué depende que una persona supere el duelo por muerte y otras no? Mi madre lleva 10 años de duelo por la muerte de mi padre. Bueno, definitivamente estamos hablando ya de un duelo patológico en donde sí se necesita una intervención profesional. ¿Por qué? Porque hay que hacer una revisión de la historia y ciertos aspectos, y muchos de ellos, algunos de los que hablamos hoy, pero ya en un proceso terapéutico para ir develando a la persona y ayudándola a poder enfrentar y salir de esa situación, porque este ya no es un duelo, un proceso de duelo dentro de lo normal. Después de 10 años ya está sumamente marcado como un duelo patológico. Entonces sí le recomendaría que buscara ayuda con una persona, pues con un profesional, y sobre todo que esté especializado en tanatología, para que pueda hacer de una manera más certera el acompañamiento. Sí, porque no sé cuánto pueda estarle afectando a su mami, pero se puede llegar a pensar, Wendy, tú me dices, si yo sano mi duelo, es sinónimo de desamor, de que lo saqué de mi corazón, de que ya como que desvalorizo toda esa cosa que tenía yo con él, y no, como esto es hasta que la muerte nos separe, pero que hasta que nos muramos los dos. O sea, yo no sé cuál sea o qué pasa, Wendy, en alguien que construye un duelo patológico. La vez pasada yo vi la declaración de una señora, pero te juro, lo hacía con tanto sentimiento, la muerte del hijo. Yo pensé, tendrá un mes, una semana o algo así de muerto, 18 años. Y todavía le dolía como que acababa de ser ayer. Entonces, ¿qué crees tú, qué constructo crees tú que hay ahí en ese aferrarnos a ese al dolor y no querer sanarlo? Las creencias, la culpa, puede ser también la manera en la que afronto, y es parte de lo que hablamos hoy, lo que estoy acostumbrada a afrontar en la vida. Entonces, para muchas personas, no estoy diciendo que este sea el caso, porque por eso recalqué que hay que entender la historia y comprenderla muy bien, hacer muchas preguntas y muchas intervenciones para conocer el caso, pero hablando de una generalidad, hay muchas situaciones que se necesitan evaluar con respecto a cómo enfrento la vida. Muchas personas que se escudan en estas pérdidas para victimizarse y no hacerse responsable de su propia vida y de lo que está alrededor. O sea, hay muchas situaciones y muchas condiciones, no estoy diciendo que este sea el caso,
Otra cosa importante es cuántas pérdidas ha tenido en el camino ella, y esta viene a ser como la guinda que derrama el vaso, porque pasa mucho también que cuando hacemos evaluaciones en duelos patológicos hay muchos duelos sin resolver antes del último duelo, y eso va haciendo mucho más compleja las situaciones, las heridas de apego, por ejemplo, la sensación de abandono, todo lo que viene a mi vida lo pierdo, todo ese tipo de cosas. O sea, hay que hacer, por eso decía, una evaluación completa para revisar qué es lo que está sucediendo, qué la llevó a ella al duelo patológico, ¿verdad? Wendy, ¿puedo yo como un mecanismo inconsciente o consciente, yo no sé, como usarlo como chantaje emocional, también para tener cerca, en este caso a los hijos, porque ya el esposo se fue? Sí, lo puedes hacer. Sí, es parte de las posibilidades. Por eso es que es importante un acompañamiento. Ok. Para poder descifrar qué es lo que está sucediendo y ayudar a las personas a salir, porque de alguna manera también se vuelve tóxico para las personas que están alrededor de una persona que convive un duelo patológico. Y no solo, Wendy, la misma persona que lo está viviendo, ¿te imaginas qué calvario? O sea, qué suplicio, cargar con esa cosa tan pesada año tras año, tras año, tras año. Cuando nosotros estamos vivos, nuestra acción debe ser sí a la vida, o sea, continuar en la vida, ¿verdad? Es como una forma de suicidarse, pero lento, siento yo. Sí, ¿verdad? Es caminar respirando, no viviendo. Ok. Sobreviviendo. Vamos a la siguiente pregunta, Juan Pablo, por favor. Ok, tengo este problema con mi esposo y mis hijos. No hacen nada. Tengo que estarlos rogando para que hagan las cosas. Y me siento así como ustedes dicen. Si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Y es desgastante para mí. Y para ellos también, porque me mantengo de mal humor y me pongo a gritarles y a contestar mal a medio mundo. ¿Cómo hago para que esto no me importe? Si se hace o no las cosas en mi casa, y no marcar a mis hijos con mis actitudes. Muchas gracias por el comentario. Feliz tarde. Gracias por la experiencia. Necesitaría saber en qué edades están los hijos, porque ese es un punto importante. Pero vamos a hablar generalidades, ojalá podamos ayudarla. Primera cosa, nunca puedo pedir algo que nunca he enseñado. Eso es parte de las reglas. Si yo siempre me puse por todos y agarré la capa de la superwoman y que todo lo podía hacer, o evadí procesos de mi vida con que a mí me hicieron hacer de todo, no voy a hacer que mis hijos sufran esto y yo lo voy a hacer todo, o siempre tuve la posibilidad de pagarle a una persona que lo hiciera y evadir el enseñar responsabilidades en casa, el primer cambio que necesito hacer es sentarme y dialogar este nuevo proceso de vida que estamos viviendo y reconozco que no he enseñado o no he permitido que ustedes adquieran esta experiencia. La manera en que lo digo es clave, ¿sí? Es muy importante, porque no va a decir, es que ustedes nunca hacen nada, cuidado, porque entonces ahí ya los perdió. Es importante decir, quiero decirles que en este tiempo me estoy sintiendo demasiado agotada. Y quiero decirles que quizás muchas veces no permití que ustedes aportaran o nunca les solicité, pero hoy quiero hacerlo. ¿Qué cosas pequeñas puede ir haciendo cada uno? Primero va a hacer los cambios con tareas pequeñas. Eso sí, la tarea que asigne no la haga usted si pasan 3 días. Deje que la persona lo haga. Estrategias que pueden servir. Áreas comunes, repartimos entre todos. La responsabilidad que puede hacer cada uno. Las áreas individuales, las habitaciones de cada uno. Baños de la habitación. Eso puede delegarlo a la persona de la cual es la habitación. La ropa, por ejemplo. Si tu ropa, vamos a empezar con que la pongas en la canasta de ropa sucia y de esa canasta llegue los días lunes a la lavadora. Ese es el primer paso. Después de esa semana o de 15 días que ya se cumplió esa asignación, ahora voy a enseñarte y vas a experimentar lo que es tú colocar y hacer uso de la lavadora. O sea, son pequeños pasos. Es un cambio de vida y esto no lo logramos de la noche a la mañana. Esto es un entrenamiento para todos. Otra cosa importante es validar lo que sí logren hacer, porque muchas veces, y lo mencionamos en el programa, miramos más la sombra que la luz.
Si lograron finalmente lavar una taza, valídelo. Gracias por lavar la taza. Veo que estás aprendiendo a hacerte responsable. Me encanta que me ayudes. Valide lo que sí logran hacer. Busque pequeñas acciones que seguramente sí hacen en casa, pero como no logran hacer todo y usted se siente muy agotada, pasa eso. Si usted va haciendo estos pequeños cambios, su frustración y el sentido del humor va a ir cambiando. Esa es una parte importante. Otra cosa que vale la pena revisar, que a mí me gusta mucho revisar cuando tengo estos casos, es la idea de perfección. Tuve una madre perfeccionista, no la tuve, qué concepto tengo de la limpieza, todo ese tipo de cosas nos empoderan en medio de estas situaciones. Ingrediente número 3, flexibilidad. En estos tiempos de cambio y en esto que está experimentando necesita flexibilidad. Si sigue siendo rígida, se va a quebrantar más y va a ser más doloroso para usted. Serían esas pequeñas recomendaciones. Busque también conforme a la edad que tienen, qué responsabilidades. Ahora hay tablas lindas Montessori que están puestas ahí en las redes sociales que me describen qué es capaz de hacer cada uno conforme a su edad. Sí, es que ahí sucede, Wendy, que la mamá típica de es que si no lo hago yo, no lo hacen, pueden vivir en el chiquero, en el desorden, o sea, diciendo, bueno, ni modo, déjelos, ¿no? Pero no amague y después termine usted haciendo, porque ya le tienen la medidita tomada. Y creo yo que las tareas, como las fuiste enunciando, Wendy, también van acorde a la edad de los patojos, ¿verdad? No es lo mismo ponerle una tarea a un enano de 3 años que le puede decir uno, recoge tus juguetes, no tires tu ropa en el piso, ponla, si no hay cesto para la ropa sucia, ponla aquí en la esquina, o tráela aquí al cuarto, o tu cepillo de dientes no lo dejes así lleno de pasta, desagua, póngalo en el vasito de los cepillos, o sea, son pequeñas cosas, recoge tu plato, qué sé yo, cuánta cosa de cordialidad se le puede enseñar a los niños chiquitos y a los adolescentes. Estos sí ya son cuatitos que tienen manitas y piernitas y pueden hacer un montón de cosas, pero como cuando tú ibas mencionando la punto 1, yo, así como que son grandes verdades, Wendy, que si cometemos esos errores paramos en estos estados. Y otra cosa, las cantaletas para los hijos, que estamos uno repite y repite, por eso es cantaleta, lo mismo y lo mismo, ellos ya lo escuchan, como oír llover, ¿no? Solo hasta traban los ojos, ¿no? Así como otra vez mi mamá con su repertorio, pero te quedas sentado, no te mueves, te están diciendo que hagas tal cosa y te vale, o sea, entonces es como bien dijiste tú, no pueden hacer lo que no les enseñó, porque lo que bien se enseña, bien se aprende. Sí, vamos a la siguiente pregunta. Y perseverancia. Sí, claro. Y ahí otra cosa, Wendy. Parejo, niños y niñas. Se enseña parejo, no al hombrecito a ser servido y a la niña a servirle al hombrecito. Porfa, eso no lo hagan. Eso es discriminación. Eso es violencia. Violencia contra la mujer, el poner a las mujeres a servir a los hombres desde chiquitas. Eso es un acto violento. Los dos debemos de poder hacer. Soy niño, soy niña, no importa. Yo debo poder poner la mesa, yo debo poder recoger la ropa sucia, yo debo poder lavar platos, yo debo poder planchar, yo debo poder ayudar a mi mamá en la cocina, ir a hacer mandados. Todo lo debemos poder hacer, hombres y mujeres en parejo. Las mujeres que no les están enseñando hacia los varones están actuando en violencia hacia sus hijas mujeres. Vamos a la siguiente pregunta. Hacia los varoncitos también, Carolina, porque les están quitando un derecho de ser útiles y de sentirse capaces de hacer. En el caso del esposo, que también mencionó, obviamente hay crianza y hay muchas cosas que traen ya los esposos, pero pasa mucho que a veces ayudan en algo y como para una mujer no es suficiente, entonces es como, si de todas maneras lo paras haciendo tú, lo que yo hago no te gusta, entonces se tienden a hacer para atrás. Entonces es importante validar lo poquito, no importa si está mal doblado, gracias por ayudarme, valoro que estés ahí y va a ir poco a poco mejorando. Ok, vamos a la siguiente pregunta, Juan Pablo, porfa. ¿Qué pasa si mi papá siempre se hizo responsable de todo y nunca me dejó hacer nada? Hasta me sacó del trabajo y ahora que murió, siento que no sé hacer nada ni cómo hacerme responsable. Soy adulta ya. ¿Cómo puedo volverme responsable de mis actos? Primero creo que ya lo estás haciendo
comentándonos esta situación, porque estás reconociéndolo. Y ese es el primer paso para desplegar muchas habilidades dentro de ti. Definitivamente, si adquiriste experiencia mientras tu padre se hacía cargo de cosas, estudiaste algo, aprendiste algunas situaciones, no solo del lado intelectual, quizás algún curso, alguna situación, un idioma, no sé, puedes empezar a hacer uso de ese tipo de herramientas para empezar a tocar puertas, para ocuparte en algo. Otra cosa importante es las pequeñas responsabilidades que pueda tener en casa. Miren, de verdad, la gente menosprecia el simple hecho de arreglar la habitación. Es un acto de responsabilidad. Es un pequeño acto de responsabilidad, es un inicio para hacerme cargo de algo tan insignificante como eso. Le puede ir ayudando a usted en tareas diarias para empezar a ocuparse. Propóngase, por ejemplo, hacerse cargo de pagar el agua, la luz, las cosas que son como de menos valor. Usted cree una estrategia para generar, no sé, 100 quetzales de la luz, 100 quetzales del agua, y usted hágase cargo, empiece a experimentar esas pequeñas vivencias. Por supuesto que también el hacer estas listas de lo que hicimos hoy le ayudarían muchísimo para ir experimentando qué es lo que usted sí puede hacer. No va a lograrlo de la noche a la mañana, porque por supuesto viene un modo operativo en el que usted está acostumbrada, y ahora perder a su padre de esta manera, donde no nos extendió ese sentido de responsabilidad, esa linda herencia que también se deja, y gracias por compartirnos esto, porque creo que es un buen momento de despertar, porque también heredamos esta parte. Los que nos están escuchando, por favor, no solo heredamos las cosas materiales, heredamos esto. Y pensamos que a los hijos los hemos defendido, y realmente cuando pasan estas cosas les toca a ellos empezar a defenderse y experimentar. Así que mis propuestas serían esas. Por supuesto, si puede buscar un acompañamiento también para ir descubriendo en su historia en qué partes usted puede ir desplegando poco a poco habilidades, cosas que pueda procesar, aparte de aprender a manejar el duelo y una pérdida tan significativa como lo es el de su padre. Sí, yo creo que si solita no le encuentra ni pies ni cabeza a la situación, busque ayuda, por favor, porque esa sobreprotección, que es también un acto de violencia, no es sinónimo de amor. Que a veces queremos como papás disfrazarlo de amor, pero al final estamos deshabilitando, ¿verdad? O desempoderando. Es como que yo le corte las alas a un pajarito y le deje que cicatrice su herida y después lo lance al aire y le diga, volá pues, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una serie de procesos ahí para que pueda usted, si está con alguna mirada de enojo o de resentimiento con su papá por eso, empezar por sanar eso y después buscar cómo empoderarse para empezar a actuar ya desde su estado de adulta que es ahora, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta, Juan Pablo, porfa. Con esta que leí concluimos. Ok, esa fue la última. Okay. Pues muchísimas gracias, Wendy, por haber estado hoy con nosotros desarrollando este tema tan bonito. Mañana a partir de las 7 de la mañana ya lo pueden ustedes descargar en YouTube, en Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Así estamos en el canal de YouTube, y donde pueden contactar ustedes a la licenciada Wendy de Zavala. Si es en Facebook, como Wendy de Zavala, y si es para hacer una cita, al WhatsApp 5896-5704, repito, 5896-5704. Muchísimas gracias, Wendy, nuevamente, y un abrazo a la distancia. Que estés bien. Gracias, Carolina, igualmente para ti. Y para quienes nos están sintonizando, quiero contarles que mañana estará con nosotros como invitado el licenciado Fernando Young, con quien hablaremos sobre el tema las heridas de la soledad y el abandono. Dos grandes temas a revisar en nuestro interior, pero esto será mañana. Gracias, Judith, gracias, Juan Pablo. Será hasta mañana entonces. Un fuerte y cariñoso abrazo a su alma. Que el Señor les bendiga. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.